También por el Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, Benjamín Robles. Nos acompañan los dirigentes estatales del PT, del Verde, de Morena en el estado de Puebla. También está por la Comisión de Elecciones Abraham Carro, Alejandro Peña, Álvaro Bracamonte, la senadora Citlali, su servidor, y por la Comisión de Encuestas Ivonne Cisneros y Rogelio Valdespino. Como lo señaló la convocatoria publicada en su momento, tenemos dos encuestas espejo y la encuesta de Morena. Entonces vamos a empezar con Mendoza y Blanco, que hizo la primera encuesta espejo. Adelante, por favor. Gracias, Mario. Adelante. Bien, interés en la política. Tenemos un 12% en el Estado que le interesa mucho la política y un 26% que le interesa algo y un 40% que le interesa poco. Adelante. 54% de los poblanos dicen que el camino va en dirección correcta, del Estado, perdón. En cuanto a la intención de voto por partido, tenemos una preferencia hacia Morena, incluyendo la no respuesta, para la gubernatura del 64%, seguida por el 7.7% del PAN y el 6.1% del PRI, con una no respuesta aproximadamente de 16 puntos. Rechazo partidista, nunca votaría por el PRI, seguida por un 17% que nunca votarían por el PAN. Adentrándonos a la evaluación de aspirantes, medimos a 7 personajes. Primero se hace la pregunta de conocimiento y dentro de los que conocen a cada personaje se hacen las preguntas de los siguientes indicadores. En los aspirantes más conocidos, primero es Alejandro Armenta con 52.8, seguido de Nacho Mier con 52.7, Claudia Rivera con 38.8, Julio Huerta con 32.9, Olivia Salomón con 22.3, Rodrigo Abdala con 10.2 y Liz Sánchez con 8.1. A los 7 personajes los relacionan principalmente con Morena y el personaje, en cuanto a la opinión positiva, esta es la primera pregunta que cuenta ya para la regla del partido, que vale 2 puntos. Está Alejandro Armenta con 30.9, seguido de Nacho Mier con 26.7, Julio Huerta con 17.8 y Claudia Rivera con 15.7. Y luego se miden 4 atributos en los que se pregunta qué tanto lo relacionan a cada uno de los personajes con estos atributos: la honestidad, la cercanía, qué tanto consideran que conoce el Estado y si consideran que cumple lo que dice o no. Las opciones de respuesta son mucho, algo, poco y nada. Lo que importa para la regla de puntaje es el 100% del mucho y 50% del algo. Voy a mencionar ahorita el mucho y más adelante vamos a ver en la tabla concentrada el cálculo de mucho más la mitad de algo. En honestidad, Alejandro Armenta tiene 8.3 en mucho, seguido por Nacho Mier con 6.3. Cercanía con la gente, 12.4 de Alejandro Armenta y 9.2 de Nacho Mier. Conocimiento del Estado, 16.4 de Alejandro Armenta y 11.6 de Nacho Mier. Y finalmente, perdón, el cumplimiento, 8.5 de Alejandro Armenta con 5.4 de Nacho Mier. Adelante. Y las últimas 3 preguntas son las que valen más en la regla de puntaje, ya tienen que ver con la relación de los personajes hacia la elección de gubernatura y la regla interna. Primero, si consideran que es buen candidato o no cada persona. En primer lugar está Alejandro Armenta con 31.8 y en segundo lugar Nacho Mier con 28.1. Tercer lugar Julio Huerta con 16.9 y Claudia Rivera en cuarto lugar con 15.2. Y luego nos vamos a la propensión de voto, es decir, si votarían o no votarían para cada uno de los personajes para la gubernatura. En primer lugar tenemos a Alejandro Armenta con 31%, seguido de Nacho Mier con 26.7%, y luego Julio Huerta con 15.6% y en cuarto lugar Claudia Rivera con 12.6%. Y la última pregunta es la que vale 3 puntos en la regla de puntaje, que es el careo interno, se le dice, quién quieren que sea el candidato o candidata para la gubernatura por Morena. Esta pregunta es la única que se hace a población total, independientemente si conocen o no conocen al personaje. En primer lugar tenemos a Alejandro Armenta con 25.9, seguido de Nacho Mier con 19.3 y Claudia Rivera con 11.4. Y la siguiente lámina que vamos a ver es un concentrado de estos 8 atributos que considera la regla para asignar el puntaje correspondiente de cada uno. En este caso, Alejandro Armenta se lleva el puntaje de todos los 8 atributos, teniendo un puntaje final de 10 puntos, y considerando la última pregunta, que es la interna,
El mejor hombre posicionado es Alejandro Armenta y la mujer más posicionada, en el caso de Puebla, es Claudia Rivera. Adelante. Es una encuesta que se hizo cara a cara en vivienda, probabilística, tomando como marco de muestreo las secciones electorales del INE, que por las mismas se ponderó la información por género y grupos de edad. Se realizaron 1.423 entrevistas con un margen de error de más o menos 3.2. Gracias. Muchas gracias. La siguiente empresa que realizó la encuesta espejo fue Covarrubias y Asociados. Agradecemos a su director, Andrés Levy, que esté presente para mostrarla. Adelante, Andrés. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Como ya les comentaron, es una encuesta en vivienda con un poco más de 1.200 casos que realizamos a finales de octubre. Creo que hasta ahí ya con eso nos ubicamos porque estábamos empezando. Por favor. Entonces, el interés en la política lo vemos bajo porque el muy interesado es solo de 13% y los que están poco interesados cerca del 40%. Siguiente. El rumbo del Estado, 47, o sea, prácticamente la mitad dice que va por buen rumbo el Estado, frente a los que dicen que no, es solo una proporción de prácticamente 11%. Siguiente. Intención de voto por partido. Aquí tenemos una claridad total en que el partido preferido sin candidatos, o sea, nada más la intención de voto por partido, favorece a Morena con un 58%, con un PAN en segunda posición muy lejano, con 8% y el PRI con 4%. Ahí tenemos el resto de los partidos y una no respuesta de 23% que a estas alturas es perfectamente razonable. Siguiente. El nunca votaría, ahí tenemos al PRI con el 48%, seguido del PAN con el 17%, y a un Morena que si bien tiene alta intención de voto, aquí el rechazo es bastante limitado con 6.5%. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte que más nos interesa a todos, el conocimiento y opinión de aspirantes. Entonces, aquí tenemos en la tabla la primera variable es el conocimiento y de ahí pues sabemos que se preguntan a quienes los conocen prácticamente todas las variables excepto la última. Y entonces tenemos en primer lugar de conocimiento con 50.8 a Nacho Mier, seguido de Alejandro Armenta con 48.4%. A todos los personajes los identifican principalmente con Morena, que es lo que vemos en donde dice Morena, justamente ahí están todos parejos. Y después tenemos la parte de la opinión. Aquí nos concentramos en la parte de la buena, porque es la que toma el indicador. Y tenemos ahí a Alejandro Armenta con un 25.1 en primer lugar, seguido de Nacho Mier con un 22.4%. Y esa es la proporción que después vamos a ver en la tabla más adelante. Siguiente, gracias. Estos son los atributos que son honestidad, cercanía, conocimiento del Estado y cumplimiento de lo que dice. Esos son los 4 atributos que se evalúan sobre quienes conocen a los diferentes aspirantes. Entonces, no me quiero meter al detalle para no tardarme de más, pero ahí vemos que prácticamente en todos los atributos ahí está bastante cercano entre Alejandro Armenta y Nacho Mier. Hay una diferencia pequeña, pero a final de cuentas los atributos, cuando sumemos el 100% del mucho y el 50% de algo, vamos a ver qué es lo que sucede, que es en el concentrado que vamos a pasar ahorita. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las preguntas de ¿lo consideras buen candidato? Primeramente, y entonces ahí nuevamente tenemos a Alejandro Armenta en primera posición con 28.5, seguido de Nacho Mier con 26.6. La otra pregunta es ¿votarías o no votarías? Alejandro Armenta con 26.8, Nacho Mier con 26.3. Estas dos preguntas que acabo de escribir siguen entrando dentro del conocimiento, o sea, solo son preguntadas a quienes lo conocen. Y pasamos a la última variable, que pues es la que tiene mayor cantidad de puntos que se asignan en el score final,
y esta es preguntada a todos. Eso es muy importante de señalar. Y aquí tenemos, como vengo diciendo, todo muy cerrado y tenemos en primer lugar en esta variable a Nacho Mier con 22.2, seguido de Alejandro Armenta con 20.0. Vamos por favor a la siguiente, que ya sería el vaciado de todas las variables. Ya no me detengo en hablar de los puntajes porque pues ya nos lo sabemos todos. Y entonces ahí vemos que al pasar las variables que yo venía diciendo, tenemos que el que obtiene mayor puntaje después de valorar todas las variables es Alejandro Armenta con 7 puntos, seguido de Nacho Mier con 3 puntos. No dejo de observar que en el caso de las mujeres, si vemos aquí en la última penúltima de las columnas, en el caso de las mujeres, la mejor posicionada es Claudia Rivera. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ficha metodológica, pues creo que también no vale la pena ya ahondar. Ya les dije que es a finales de octubre cuando se realizó el ejercicio, más de 1,230 entrevistas y un 2.79 de margen error global. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Y finalizamos con la encuesta de la Comisión de Encuestas de Morena. Adelante, Ivonne, por favor. Muchas gracias. Pues en cuanto al interés en la política y la situación económica, es muy similar el resultado a las encuestas, a los resultados anteriores. El 11.3% en Puebla tiene mucho interés por la política, el 23% tiene algo y el 42.3% tiene poco, en tanto que el 19.9% no tiene interés. En cuanto al rumbo del Estado, como podemos ver, el 47.2% considera que va en la dirección correcta, en tanto que el 32.4% considera que va en la dirección incorrecta. La siguiente, por favor. En cuanto a la intención de voto por partido, pues tenemos una preferencia del 55.7% para Morena, con un lejano segundo lugar para el PAN con un 8.1% y un 6.7% para el PRI. La siguiente, por favor. En cuanto a la pregunta de por cuál partido nunca votaría, pues es clarísimo que en Puebla la población no votaría por el PRI en un 45.4% y seguido por que tampoco votaría por el PAN con un 15.2%. La siguiente, por favor. En cuanto a la siguiente pregunta, que ya tiene que ver con el conocimiento y con el conocimiento y con la opinión, podemos ver aquí claramente que quien tiene un mayor conocimiento es Alejandro Armenta con un 52.2%, muy cerca de Nacho Mier con un 51%, y en un tercer lugar está Claudia Rivera con un 36.6%, seguida de Julio Huerta con un 27.7%, seguida después por Olivia Salomón con 21.6% y Rodrigo Abdala con 11.5%. Todos los aspirantes son, como ya bien se dijo también aquí en esta encuesta, reconocidos principalmente por Morena, como cercanos a Morena, y en el caso de la opinión encontramos que Alejandro Armenta tiene una buena opinión con un 29%, seguido nuevamente por Nacho Mier con un porcentaje de 25.5% y en un tercer lugar 14.2% de Claudia Rivera, muy cercana a Julio Huerta con un 14%. La siguiente, por favor. En cuanto a los atributos que ya se han dicho, comentado en las otras dos encuestas, podemos nosotros observar que en los 4 atributos que medimos, que son honestidad, cercanía con la gente, si considera que conoce su estado y si considera que cumple lo que dice, en cuanto a la valoración de mucho,
estamos encontrando que en todos ellos Alejandro Armenta es quien tiene la posición mayor. La siguiente, por favor. En cuanto a la intención de voto, podemos observar que ante la pregunta de si se considera buen candidato, las personas que son conocidas, esto se le pregunta solo a quienes dijeron conocer a los aspirantes, a cada uno de los aspirantes. Alejandro Armenta tiene un 31.4 en la opinión de sí ser considerado como buen candidato, seguido nuevamente por Nacho Mier con un 28% y en un tercer lugar Claudia Rivera. En la siguiente, que también se pregunta solo a quienes los conocen, encontramos nuevamente que Alejandro Armenta tiene la primera posición con un 29.5%, seguido de Nacho Mier con un 25.9% y prácticamente en una medición muy similar, tercer lugar Julio Huerta con 12.8 y Claudia Rivera con 12.7. En cuanto a la pregunta ya del careo entre ellos que se hace a toda la población que participa en la encuesta, Alejandro Armenta es quien es considerado como el preferido como candidato de Morena con un 22.3, muy cercano con Nacho Mier con un 21.4 y en un tercer lugar Claudia Rivera con un 11.9%, por lo que igual que en las encuestas anteriores vamos a ver que en la tabla de estimación de diferencias, si la ponen por favor, hace que todos estos números integrados resulte que Alejandro Armenta es quien obtiene los 10 puntos y siendo el hombre más posicionado en esta encuesta, muy cercano en algunos de los puntos con Nacho Mier, y la mujer más posicionada es Claudia Rivera. En cuanto a la ficha metodológica, bueno, pues fueron 1,341 entrevistas con un margen de error de más o menos 2.6%, un nivel de confianza de 95%. Utilizamos como marco muestral la información del INE de secciones electorales en Puebla al 11 de agosto de 2023. Es una entrevista cara a cara cuya información fue recogida a través de tabletas electrónicas que nos permiten la geolocalización, nos permiten también conocer pues toda la información a detalle de las personas, de los lugares en donde fueron levantadas. Es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Regresamos a la tabla de diferencias entre aspirantes y aquí vamos a tener una situación diferente a lo que hemos visto en otras entidades. Tenemos en primer lugar al senador Alejandro Armenta con 22.3. El segundo lugar es Nacho Mier con 21.4 y la mujer mejor posicionada es Claudia Rivera con 11.9. De tal manera que en la tabla que estamos construyendo, que nos va a determinar quiénes finalmente serán los precandidatos, precandidatas a la coordinación estatal de cada entidad, vamos a colocar al senador Alejandro Armenta como el mejor posicionamiento, y como esto es para el cambio de género, la regla de género, está la mujer mejor posicionada, aunque es un tercer lugar. Es decir, ahí en el caso de la regla para encabezar la primera fórmula del Senado, no aplicaría para Claudia Rivera, sino para el segundo lugar, que es lo que establece el acuerdo de la Comisión de Elecciones, que sería en este caso Nacho Mier. Entonces, la definición final de género la daremos hasta que tengamos completo este cuadro. Quiero resaltar el porcentaje de votación que marcan las tres encuestas, arriba del 55%, lo cual marca que podemos ganar Puebla y todos sus distritos federales para contribuir al Plan C,
a ganar la presidencia de la República y, por supuesto, la gubernatura. Quiero pedirle un breve mensaje de unidad al senador Alejandro Armenta y a nuestra compañera Claudia Rivera. Adelante, Claudia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy agradecida con el movimiento social más grande de América Latina, que es Morena. ¿Y por qué es el movimiento de la esperanza? Porque justamente le da la oportunidad a las personas que venimos de la sociedad civil, del activismo, y que tuvimos el honor de formar parte de la fundación de este movimiento social tan importante. Es el de la esperanza porque le da la oportunidad a la gente joven y a las mujeres. Es el partido de las mujeres porque sin este movimiento muchas de nosotras hubiéramos seguido en la invisibilidad, en otra dinámica política. Tenemos que abatir una brecha muy importante. Llevamos las mujeres menos años participando en política y eso es un reto. Por eso mi reconocimiento a todas las mujeres, de manera en particular a nuestra próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, porque Morena es el que le dio la oportunidad a esas mujeres. Morena es el que ha llevado al número relevante de gobernadoras que hoy tenemos. Y Morena es ese movimiento que llevará también a la primera mujer a la presidencia. Es un reto, por supuesto, porque todavía hay una dinámica en la invisibilización y en el reto en cómo tendríamos que posicionarnos. Quiero darle un mensaje particular a mis compañeras y compañeros militantes. Es posible apostar por hacer las cosas de manera diferente. La decisión que tomé fue temeraria, probablemente un crecimiento mayor, probablemente no, pero decidí no utilizar ningún cargo público, ningún espectacular, sino hacer el recorrido a ras de piso. 217 municipios en el estado de Puebla y aunque es un caminito lento, vale la pena que nos arriesguemos a hacer las cosas distintas. Esa es la transformación que estamos construyendo entre todas y entre todos. Les invito a que cerremos filas, les invito y les reconozco a mis compañeras y compañeros porque la contienda en Puebla, aunque fue intensa, hubo grandes participantes, mujeres y hombres, y todos nos condujimos en el marco del respeto, de la convicción, de la apuesta de llevar a cabo la continuidad de la transformación de nuestro país. Ese es el único proyecto, ese es el único objetivo, así es que a cerrar filas porque esto se logra solamente unidas y unidos y abrazarnos en la autenticidad, atrevernos a ser distintos pero entregándolo todo. Cabeza, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, las 13, cabeza, corazón y carácter. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a mi partido, a su dirigente, al presidente Mario, a la secretaria general, Citlali, y a la dirigencia de nuestros partidos aliados, el Partido Verde y el PT, a sus representantes. A la Comisión de Elecciones, manifestarles nuestro respeto, compartirles que este ejercicio democrático honra el sentimiento profundo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado y por el que ha luchado, y con el que encabeza la Cuarta Transformación. Nuestra lealtad plena al movimiento, sin duda. Y que en esta etapa lo más importante es lograr que se consolide el segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. En ese contexto de unidad, los resultados que hoy obtuvimos, todas y todos los que participamos, es el trabajo de quienes están a un lado de nosotros. Por eso quiero felicitar y reiterarle mi respeto y admiración a Olivia Salomón, a Claudia Rivera, a Liz Sánchez, a Nacho Mier, a Julio Huerta y a Rodrigo Abdala. Sin duda, ellas y ellos son baluartes fundamentales que en unidad vamos a poder construir los resultados que necesitamos para que tengamos la primera mujer presidenta de México. El resultado de hoy es el resultado de los sentimientos de las y los poblanos, sentimientos que en lo personal yo recogí caminando en los tianguis, en los mercados, en las calles de Puebla, como lo he hecho toda mi vida. A mi partido, mi lealtad
absoluta, a nuestros partidos aliados la necesidad de la unidad y a mis compañeras y compañeros extenderles mi mano para pedirles con humildad que hagamos un gran esfuerzo de unidad para lograr el propósito que tenemos, el propósito fundamental que es lograr la siguiente fase de la Cuarta Transformación, legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y reto con el que acompañaremos a la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Bueno, pues no queda más que agradecerles y nos vemos en un rato más para presentar los resultados de Morelos. Que viva Morena. Muchas gracias.